Contentos de nuevo de estar aquí en la casa del Señor, porque Él está aquí en medio de nosotros. Realmente, hermano, como los días se van tan rápido, ¿no? Que tremendo, nos está yendo el tiempo. Me alegro de la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo entonces con un momento de oración. Bendito Señor, venimos ante tu presencia, Dios, presencia que queremos reverenciar, adorar, glorificar al estar aquí en tu casa, Señor, presentándonos un sacrificio vivo que es nuestro culto racional, congregándonos en este lugar santo, no solamente porque ese es tu deseo, sino porque, Padre, también nosotros amamos estar aquí, como decía el salmista, que deseaba estar en tus atrios todos los días. Y que gracias por cada hermano presente, Señor, y porque contando con tu presencia podremos dar comienzo a esta escuela dominical, rogando siempre que seamos guiados por tu Espíritu Santo en nuestros esfuerzos, Señor, al estudiar tu palabra. Que tu bendición sea con cada clase que en este momento se está teniendo, cada maestro y alumno. Lo pedimos en Jesús. Amén. Quiero pedirle que busquemos un versículo ya estudiado recientemente, ahí mismo en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Una vez que todos lo tengamos, vamos a leerlo juntos. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjense cómo el Señor dice aquí, Él promete que Él va a hacer nuevas todas las cosas. A la luz de la palabra nosotros podemos imaginar un poco lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos, pero Él realmente tiene algo completamente nuevo en todo aspecto de nuestra vida. Es algo para lo cual va a ser glorioso. Vamos a recibir una naturaleza perfecta que va a poder adaptarse naturalmente a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este versículo vale la pena utilizarlo como clave porque estamos cada vez añadiendo más detalles acerca de la Nueva Jerusalén. Ese va a ser el lugar de nuestra eterna morada. Cuando yo recuerdo que llegamos aquí a Cape Coral, empezamos a buscar para construir una casa y íbamos a los diferentes compañías, diferentes modelos, a ver qué tenían que ofrecer y qué tenían en sus paquetes, ¿verdad? Y ahí elegir la más conveniente, la que más nos gustara, etcétera, la que más se adaptara. Y era bonito aquel proceso de espera y ver cómo adelantaba la construcción y el día que le entregan a uno la llave y a uno se muda por primera vez. Son las experiencias muy bonitas. Hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, el Señor nos deja, como dice, asomarnos un poquito nada más a todo lo que ya Él está preparando por siglos, ha estado preparando para nosotros sus hijos. Hasta aquí hemos visto detalles tremendos, preciosos, pero no es solamente lo portentoso lo que nos debe de motivar y llamar la atención, hermanos, sino el hecho de ya estar en una comunión limpia, pura, con el Señor, donde ya no vamos a tener que estar batallando con esta naturaleza de pecado, estos instintos que hay en nosotros. Todo eso va a ser eliminado. Y por lo menos eso, para mí eso es lo que me llena, eso es lo que me motiva más. No el hecho, aunque el Señor lo ha querido ser así,
de tener un cimiento de piedras preciosas y puertas de perla, y vamos a ver otros detalles hoy. Sí, eso es glorioso, pero es ostentoso, es ornamental. Pero más que todo, lo más importante para mí es ya recibir una naturaleza distinta y vivir en comunión, en paz, en un mundo diferente con Dios para siempre. Vamos a ver el versículo 21 del capítulo 21. La semana pasada estuvimos tratando el hecho de que estas puertas, cada una, son hechas de una perla, pero la mitad de ese versículo, o sea, la parte B, no la hemos tratado todavía, y en todos estos detalles aprendemos mucho. Apocalipsis 21:21, la segunda parte, donde dice ahí, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Es claro ahí lo que el Señor dice que va a ser, ¿verdad?, aquella calle. Nuestras calles hoy día están hechas de asfalto, de piedra, mezclada con carbón y petróleo. Se ensucian, se cogen huecos, etcétera, hay que estarlas reparando. ¿Usted se imagina la calle que sea de oro puro, pero un oro como si fuera un vidrio transparente? Esa va a ser la calle en la cual tiene esta ciudad. Significa, el oro, significa la vida santa, la vida pura, digna de un rey y sus delicias, según el Salmo 16:11. Ahora, un detalle interesante que encontramos aquí es el hecho que es una calle en singular, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no sé si porque tenemos en nuestra mentalidad las ciudades comunes en las que estamos acostumbrados, donde hay muchas calles, siempre decimos las calles de oro en plural. Y hasta lo cantamos de esa manera y tenemos en la mentalidad calles en lo que es en pluralidad. Sin embargo, dice es una sola calle. Yo me puse a pensar, bueno, tiene razón, porque la Nueva Jerusalén no la podemos comparar a ninguna ciudad típica de aquí terrestre. En primer lugar, casi siempre las calles y las avenidas albergan todo lo que son negocios o centros comunes, centros comercio, cuarteles de policía, etcétera. Casi siempre se hacen en las avenidas principales. ¿Por qué? Porque es para llamar la atención, para que haya más movimiento, y inclusive eso es lo que hace que todo lo que esté alrededor tenga más valor que en otras partes. Pero a la Nueva Jerusalén no ser una ciudad común y eliminar prácticamente todo tipo de negocio, ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones, todo lo que tenga que ver con medicina es eliminado, hospital, farmacia, cementerios, es eliminado todo lo que tenga que ver, que lidiar con el pecado, policía, cuerpos de bomberos, cárceles, es eliminada todo lo que es las tiendas y todo ese tipo de negocio, porque ya les repito, nosotros vamos a recibir una naturaleza glorificada que va a tener otros apetitos, otras necesidades. Es por eso que yo veo que sea obvio que sea una sola calle. ¿Y por qué? Porque prácticamente la Nueva Jerusalén viene a ser una ciudad residencial, una ciudad donde vamos a residir todos los hijos de Dios por toda la eternidad. Pero valga la pena el reconocer que la Biblia habla de una sola calle. Con relación a la calle y a cómo nosotros vemos todo lo que es la Nueva Jerusalén, siempre trato de buscar una manera de cómo podemos aprender y podemos aplicar estos versículos, más que saber que la calle va a ser de oro y que es singular, etc. Pero nunca ha faltado las personas, obviamente yo encuentro que no son motivadas por el Espíritu Santo, porque Dios nunca va a contradecir su propia palabra,
Nunca va a faltar una persona que trate de confundir y de engañar a otras haciendo libros, contando sus experiencias de lo que Dios les ha permitido vivir en el tercer cielo, diciendo inclusive que han muerto, han ido allá, han regresado y entonces se ponen a contar todo lo que experimentaron, escriben sus libros, venden millones y lo que están haciendo es engañando a las personas. Ejemplo, este es uno de los modernos de ahora, pero siempre han existido estos libros. Hay uno que dice Mi tiempo en el cielo, dice una historia verdadera de muerte y regreso que lo escribió Richard Sigmund. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con estos. Les digo por qué. El apóstol Pablo, que es uno de los hombres que Dios más utilizó para darle a la iglesia teología y doctrina bíblica, él dice que él cuenta una experiencia que él tuvo ahí en 2 de Corintios capítulo 12. En esa experiencia que él cuenta, no tenemos por qué negar que sea real porque está dentro de la palabra inspirada y por alguna razón Dios quiso que esta experiencia de Pablo quedara plasmada en este capítulo de 2 de Corintios. No con seguridad, pero muchos piensan de que se trató en el momento en que Pablo fue apedreado y prácticamente dejado por muerto. Muchos piensan que fue ahí donde él tuvo esta experiencia, no hay seguridad en eso, pero Pablo cuenta, dice, ahí a ustedes no sé si ya lo encontraron, 2 de Corintios 12, del 1 en adelante, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya hemos dicho anteriormente que en el tercer cielo es donde, por lo menos yo creo que está este lugar que Dios está preparando para nosotros. Así que Pablo tuvo una visión de este lugar del cual estamos hablando. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, Pablo está diciendo, yo no sé si fue que morí y Dios me volvió de nuevo a la vida o simplemente yo seguía vivo y Dios me dio esta visión como le dio otras visiones en otras oportunidades. El caso es no lo sabe, no puede definir bien, pero dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, y aquí donde está lo que yo digo, que Dios no se contradice su palabra, dice, que no le es dado al hombre expresar. Lo que él oyó, dice, no le es dado al hombre expresar. Entonces, si eso fue la experiencia de Pablo, y Dios lo utilizó para traer revelación a la iglesia, etcétera, ¿cómo nosotros vamos a creer a personas que realmente, hermano, cuando usted lee, yo lo leí, cuando usted lee libros como este, usted se queda pasmado de la gran imaginación tan fantástica que pueda tener un ser humano? Las cosas que describe, las cosas que dice, que hace. Hermano, esto no les de agrado a Dios. Ahora hoy día hay también otro por ahí que dice que un niño que murió y resucitó y ahora le cuenta a los padres todo lo que él experimentó y han escrito libros, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque el corazón del hombre es muy fácil de engañar. Y hermanos, lo que el Señor tiene preparado para nosotros no son cosas que no han subido al corazón del hombre. Somos verdaderamente atrevidísimos de abrir puertas y ventanas que el Señor tiene cerradas y dejar que nuestra imaginación corra rienda suelta y después lucrar de esa imaginación engañando a las personas. Porque claramente dice la palabra que ni al mismo Pablo, que Dios le experimentó
oír cosas y ir a ese tercer cielo, sea en visión o como haya sido, dice, no le es dado al hombre expresar. Entonces, vale la pena la aclaración porque tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hoy día la gente empírica está detrás de todas estas subliminidades y todas estas cosas que lo que hacen es apartarnos de la verdad de las Escrituras. Y yo pensé que valía la pena mencionarlo, ya que estamos hablando precisamente del tercer cielo, de la santa ciudad. No estemos creyendo todo lo que la gente dice, y el hecho de que afirmen haberlo experimentado no significa de que sea genuino lo que estén afirmando. Lo mejor para nosotros es ser guiado a la luz de la palabra de Dios. Es lo mejor. Sabemos que en Lucas, en la parábola de rico y Lázaro, claramente el Señor dijo cuando le pidieron de que alguien de allá fuera a la tierra a hablarle a las personas, el Señor dijo, eso no es posible, porque si no oyan los que están allí, ¿quién garantiza que va a oír si alguien fuera? Yo indicar de que no era posible que la persona pudiera venir de ese lugar acá. Yo no dudo de que algunas personas hayan tenido experiencias después de la muerte y lo que hayan visto. Número uno, porque en la Biblia hay casos de resucitados y la Biblia lo habla y lo dice. Lázaro murió y resucitó. Dorcas murió y resucitó. Ahora, lejos de las experiencias de muchas personas que lo que ven es una luz blanca, okay, hasta ahí puede ser que yo diga ok, pero ya empezar a dar detalles de lo que es este lugar y de experiencias que vivieron en ese lugar para venir y regresarlas y contarlas al hombre, ahí sí que no. Y hay que tener mucho cuidado con lo que hay allá afuera. Ok, vamos a ver entonces, volviendo a nuestro texto, Apocalipsis 21, versículo 22. Muestra otro detalle distintivo de este lugar. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Este detalle es bien significativo porque ahí es un ejemplo de la diferencia tan drástica que hay entre la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal. Dice que la Jerusalén celestial no va a tener templo. Sin embargo, los capítulos 40 al 48 de Ezequiel describen la construcción y la función de un templo durante el milenio. Quiere decir, ese templo que se está refiriendo ahí a Ezequiel es el que es reconstruido a principios del milenio para que vuelva de nuevo a surgir los sacrificios y la adoración en ese lugar. Valga la aclaración también que el templo que menciona estos 8 capítulos de Ezequiel es diferente al templo común del judío. Sabemos que según Apocalipsis 11, del 1 al 2, este lugar que hoy día se encuentra prácticamente destruido y solamente ha quedado el muro de lamentaciones y está ocupado por la mezquita de Omar, este lugar va a volver a ser reconstruido y se va a inaugurar de nuevo el sacrificio, etcétera, durante la gran tribulación. O sea, va a ser un lugar de adoración en la gran tribulación y es el templo que el anticristo va a profanar a la mitad de la semana, a la mitad de estos tiempos. Entonces, vale la aclaración porque nosotros sabemos un pequeño historial de lo que es el templo, que el templo comenzó con una tienda o carpa. En otras ocasiones yo les mostré, más o menos comenzó con una carpa en el mismo centro de lo que es
el campamento de los israelitas. Así fue que empezó. Era una estructura transportable, y usted puede leer acerca de eso en el libro de Éxodo, todos los pormenores de los detalles, cómo Dios mandó a construir este lugar. Cada detalle de este tabernáculo es significativo porque apunta a Cristo, la iglesia, en fin. Una vez David vino a ser rey de Israel, él sintió aquella necesidad de construir un templo a Jehová. A los palacios de los reyes se les solía llamar también templos. Entonces David como que sintió, ¿no?, de que cómo era posible de que el rey soberano del universo no tuviera un templo, un lugar donde ir y adorar. Y él tuvo esta idea, este sueño. Sabemos que Dios no se lo permitió, un hombre que había derramado sangre, pero sí se lo permitió a Salomón, a su hijo. Y Salomón vino a construir lo que fue el primer templo en esa parcela que había comprado David, según segunda de Samuel 24, del 21 al 25. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el 587 a.C. Eso usted lo puede leer en Segunda de Reyes 25, del 8 al 21. Luego, en tiempos de Esdras, donde Zacarías era uno de los profetas entonces, se reconstruye el segundo templo, que recibe el nombre de Zorobabel. De Zorobabel, porque Zorobabel fue el encargado de que fuera el gobernante de ese retorno de judíos que estaban regresando del cautiverio a su pueblo. Entonces Zorobabel vino a ser el gobernante de ese entonces, por eso el templo recibió ese nombre. Y permaneció por 500 años el segundo templo. Ese fue el que fue embellecido por Herodes, pero Herodes no terminó la obra en sus días. Se dice que aquella remodelación del templo de Zorobabel duró hasta el año 64 después de Cristo. 6 años después fue destruido por aquella invasión de Tito, de los romanos, cuando fue asediada Jerusalén, incendiada la ciudad. Ahí fue que fue destruido el templo y ha permanecido en ruinas hasta hoy. O sea, lo único que quedó fue ese muro de lamentaciones, que usted ve que los judíos van a darse golpes en la cabeza contra las piedras y a orar allí. Actualmente en ese sitio está erigida la cúpula de la roca o la mezquita de Omar. Esta fue construida en los años 688 al 691 después de Cristo. Se halla en el presente, usted ha escuchado los rumores de la reconstrucción de ese templo. Casi siempre se expone como una cercanía de la venida del Señor. Y es cierto, porque es profecía de Daniel 9:27, de que una de las cosas que va a ocurrir durante la gran tribulación es la reconstrucción de este templo. Pero como va a ser una obra prácticamente del anticristo, es por lo que entendemos que nosotros como iglesia, aunque se escuchen los rumores de la reconstrucción y este deseo fuerte en el pueblo judío de tener su templo, la iglesia no va a ver este templo terminado, este templo reconstruido, que la iglesia se va a ir antes. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos templos. Y usted sabe quién es el templo de Dios hoy día. Nosotros, la iglesia. Lo dice ahí, 1 Corintios 6, del 19 al 20. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Y no pueden haber dos templos. Por eso es que ese templo ha permanecido en ruinas prácticamente desde el principio de la iglesia hasta que termine la dispensación de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros el templo. Pero una vez que la iglesia se va de este mundo, es obvio que se vuelve a reconstruir
este lugar físico. ¿Usted que tenía alguna pregunta, hermano? Bueno, está en Jerusalén. Sí, en este momento ese lugar prácticamente está ocupado, hermano, por palestinos. No sé si hay alguna persona que... Sí, Jerusalén es de Israel, pero es cierto de que ahí está la mezquita de Omar, que es la que está ocupada por los musulmanes. Ok, no estoy muy empapado, hermana, de... Sí, yo sé que Israel en este momento se encuentra luchando para ser reconocido ante las Naciones Unidas, que sea reconocido su territorio. Y Palestina también lo quiere. Esa es la controversia que hay hoy día. Bueno, ¿se va a resolver esa situación? No lo sé, porque Apocalipsis capítulo 11 habla también de compartir el lugar con gentiles. Entonces es muy probable que, acuérdense que quien está detrás de la reconstrucción de este templo, que va a profanarlo el mismo anticristo, es el anticristo. Es muy probable que hayan pactos donde ambos, como dice, compartan el lugar y sea reconstruida, pero eso es un templo que no es reconocido por Dios. Y es obvio que va a ser prácticamente de nuevo destruido en las guerras que van a terminar en el Armagedón. Ese templo vuelve a quedar en ruina y entonces se levanta el templo que menciona Ezequiel capítulo 40 al 48. Ese es el historial de más o menos del templo, hermanos, pero aquí me llama la atención de que en esta ciudad no va a haber templo. Y la razón lo dice la misma palabra. Dice, la razón por la cual en la Nueva Jerusalén no va a haber templo es porque el Señor es su templo. Esa es la respuesta que da aquí el Señor en su palabra. El mismo versículo lo responde. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Quiere decir, la misma presencia de Cristo en medio de su pueblo hace de toda la ciudad un glorioso santuario. ¿Por qué? Porque un templo, hermano, es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un lugar de adoración. Inclusive en el Antiguo Testamento se utilizaban las frases Bet Yavet o Bet Elohim, significan casa de Jehová o casa de Dios. O sea, es un lugar apartado para la adoración. Pero debido a que el Señor está allí, pues no hay necesidad de tener un lugar especial apartado, porque la ciudad entera viene a ser su santuario y Él en medio de su pueblo. Y que es prácticamente vivir en medio del mismo Dios, en comunión con el Señor. Ahora, ¿por qué tenemos templos hoy día? Y esa es una pregunta que creo que me ayudan a responder ustedes. ¿Por qué hoy día sí tenemos templos? No, pues estamos hablando ya de un lugar físico. ¿Por qué en esta tierra hubo necesidad de un tabernáculo? Luego ese tabernáculo portable vino a ser el templo de Salomón, después de Zorobabel. Sí, el tabernáculo. Ahora lo ordenó. ¿Lo quiere? Sí. O sea, una de las razones por la cual hoy día tenemos templos es que esto no fue una idea de los hombres, fue de Dios. Hasta el momento en que Dios dio la orden de hacer el tabernáculo, los hombres que hacían, los hombres construían altares y tenían lugares específicos donde ir y adorar, pero no había más bien un lugar instituido donde la gente decía, aquí está la presencia del Señor, aquí me vengo a encontrar con el Señor. Más bien cada cual en sus patriarcados tenían un lugar, un altar donde adorar a Dios.
Pero después que pasa la dispensación de los patriarcas, ya Dios comienza a lidiar ahora directamente con un pueblo y ese pueblo necesitaba un templo. Ok, un momentico. Julio, después te doy la oportunidad. Muy bien, un lugar para tener comunión con el Señor. ¿Sí? Que otra cosa que el Señor también fue que le dijo a Abraham que llevara a su hijo a ese, Ujú. no templo, pero Sí, al lugar donde al lugar que Él donde, escogió para que hiciera el que sacrificio. eso también lo puso él. Dios fue quien nos dio a nosotros, nos dijo a Nos nosotros cómo instruyó. debemos adorar. Muy bien, esas cosas que están saliendo de ustedes mismos son las que son importantes, hermanos, porque ahora te doy la oportunidad, hermano. Manuel, tú querías decir algo, ¿no? Ahora te doy la oportunidad. A veces nosotros los hombres cometemos el error, eso es parte de nuestra vanidad, eso es parte de nuestra soberbia y de orgullo, de formular nuestra propia religión, nuestra manera propia de adorar a Dios y de cómo hacerlo. Y no nos damos cuenta que eso es imposible, que el mismo Dios es el que establece las normas y las pautas de lo que Él quiere que se haga para uno acercarse a Él. Y si uno no lo hace a la manera de Dios, por más que usted trate de meter en su conciencia de que está bien, no va a estar bien. Esa es una de las cosas que estamos aprendiendo, por qué hoy día tenemos templos. Hermano Manuel. Sí, muy bien. Eso es bueno que tú lo menciones, porque ya hoy día no hay un lugar específico donde Dios dice, tú tienes que ir allí y adorarme allí, como pasaba en Jerusalén. Como que imagínense que nosotros tuviéramos que viajar a Jerusalén, porque allí sea el lugar donde Dios dice, aquí me adoras. No. A la vez que el Señor dice, el creyente es mi templo, quiere decir, yo voy a estar en medio de donde mis creyentes estén. Sea una cueva, sea una casa, sea un lugar como este, donde quiera que dice, hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Ese es mi templo, ese es el lugar de mi comunión con Él. Eh, claro, nosotros también nos debemos de esmerar en tener una casa para el Señor, es un lugar de reunión que sea específico con ese propósito. Por eso es que nosotros estamos en nuestros esfuerzos de pro templo y de poder tener nuestro lugar. No significa que porque no tengamos nuestro lugar el Señor no esté con nosotros. No, eso no es así. No importa que donde estemos, si sea una casa, ahí está el Señor con nosotros. Pero siempre es bueno para la iglesia poder funcionar en su misión, el poder tener un lugar específico donde uno pueda contar. Okay. Man, ¿sí? Sí. Adorar a Dios. Sí, y no solamente en aquel entonces. Hoy día, en la China comunista, sucede de que hay iglesias cristianas, pero sus líderes tienen que promover mensajes revolucionarios, mensajes políticos, mezclados con religión. Y así es que los permiten, y permiten la asamblea, y permiten que se congreguen. Pero los verdaderos cristianos que saben que no deben de comprometerse de esa manera, hoy día están perseguidos. Hoy día tratan de buscar reuniones, ejemplo, en casas, en salones de banquete de hoteles. Todo tiene que ser bajo claves, bajo secreto. Por ejemplo, tienen que llamarse por teléfono y decir, hoy en casa de Neireli vamos a un party de piscina. Eso significa va a haber bautismo en casa de Neireli. Y así tienen sus claves para irse comunicando unos a otros y poder reunirse hoy, estamos hablando. Igual que nosotros estamos aquí reunidos, ellos están reunidos bajo persecución. Pero ahí está Dios, ahí está la iglesia. ¿Sí, hermano?
de la Biblia. Ujú. Pero hay muchos lugares que todavía toman como que la iglesia en sí es como el Antiguo Testamento y suelen darle lugar, por ejemplo, el santuario, y dicen que el lugar es el santuario. Pero si eso fuera así, faltaría el lugar santo y el lugar santísimo que tendría que ser más atrás. Pero eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Valga su aclaración, me gustó mucho su aclaración porque precisamente yo lo he explicado aquí en otras ocasiones, está la tendencia de pensar de que eso ahí es más santísimo que esto. Y no es así, nosotros no estamos bajo el modelo de ese lugar santo y lugar santísimo. No, el Señor lo rasgó cuando murió en la cruz del Calvario. Ya no hay más separación. Este lugar no es más, aquel lugar no es más santo que este. Los que se suben allá arriba no tienen más responsabilidad de santidad que la que tienen ustedes que están sentados aquí. Todos nosotros tenemos el mismo llamado a la santidad. Simplemente se eleva un poquito, es para visión, para lo que es poder prestar atención, tener una mejor visualización, pero hay que luchar mucho con esa tendencia de pensar de que si vienes aquí y recibes una bendición especial. No es así, hermano. No es así. Donde usted está siendo bendecido por el Señor, porque es la presencia de Dios en medio de nosotros lo que nos bendice. Y esa separación que hoy día tratan de asimilar los templos con el tabernáculo del Antiguo Testamento es un error. No es así. No siempre fue así. La iglesia primitiva, como dice el hermano, especialmente yo pienso cuando el cristianismo dejó de ser perseguido bajo Constantino y comenzó la iglesia a tener más privilegios y tener más derechos, fue que empezaron a formalizar más bien los lugares de adoración, comenzaron a surgir los templos, las catedrales y los lugares así de adoración a Dios. Pero anteriormente eran casas. La iglesia primitiva se reunía en hogares. Y esas cosas son buenas para que nosotros, hermanos, las tengamos pendientes. También sabemos que es bueno tener un lugar donde congregarnos en medio de ciudades donde se comparte el terreno con edificios que son paganos, edificios que son impíos, edificios que son mundanos. Y para mí es bueno decir, este lugar está separado para la reunión del pueblo de Dios. Ese es el mensaje que da el templo físico. Porque la iglesia somos nosotros, y eso lo sabemos. Esto no es iglesia, la iglesia somos nosotros. El día que cuando nosotros salimos de aquí, este lugar se convierte en un templo, un edificio, un lugar separado para la adoración. Pero se convierte en iglesia cuando hay 2 o 3. Por eso cuando yo voy llegando el domingo, ya yo me encuentro que hay hermanos aquí, y digo, ay Señor, mira, ya estamos en comunión. Sí, ya estamos en comunión, aunque sean 5, estamos en comunión ya con el Señor. Y esas cosas son importantes, hermano. Necesitamos un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de meditación. Mire, todo esto es bien importante que lo aclaremos, porque Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, es un pasaje importantísimo para el cristiano, porque muestra ahí los privilegios de lo que fue el sacrificio expiatorio de Cristo. Precisamente menciona el momento cuando el cuerpo de Cristo se pone como el velo que rasgó ese lugar santo del lugar santísimo. Y dice así, ya que tenemos un lugar abierto, un acceso al trono de gracia por el cuerpo de Cristo, dice, acerquémonos. ¿Y de qué manera? Con confianza, porque cuando dice con confianza es porque tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Pero también dice, limpiados los corazones, purificadas las conciencias. Quiere decir, teniendo en mente, yo no me estoy acercando a cualquier lugar, yo no me estoy acercando a cualquier Dios, yo me estoy acercando a un Dios 3 veces santo, que por su sangre derramada en la cruz del Calvario, hace posible que hoy día yo tenga una comunión con Él. Y entonces yo tengo que hacer un poquito más de conciencia de mi vida espiritual, de los pecados, y yo tengo que tratar esto con respeto, con reverencia. O sea, no es así a lo como quiera. Otra cosa también.
si volviéramos a los tiempos de antes, donde cada cual pudiera decir, yo hago mi altar en el patio de mi casa, y dijera, yo adoro aquí, opción que están tomando mucha gente hoy día, porque dicen que como ya no hay iglesia que predica la sana doctrina, pues prefieren no ir a ninguna iglesia y quedarse en la casa, ver el televisor, escuchar un mensaje por el televisor, y ya quedarse ahí a adorar, porque piensan de que no vale la pena ir a un lugar donde no están recibiendo sana doctrina. Pero hermanos, se dejan de congregar, se dejan de obedecer al Señor y dejan de presentarse ellos mismos en sacrificio vivo delante de Dios. Nosotros, es obvio que por el sacrificio de Cristo tenemos comunión con Dios, pero también el Señor dice, preséntate como tu culto racional. En otras palabras, sacrificio es algo que yo doy que no puedo recuperar porque lo he entregado. Cuando yo estoy en mi casa muy cómodo, yo puedo ser la persona más santa que hay y nada más que poner el televisor para todo, por cuanto todo programa cristiano haya y toda música cristiana, tirarme en el reclinable y empezar a recibir todo aquello. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el que usted deje algo por algo? ¿Dónde está el que usted diga, yo me tengo que levantar de aquí y ir para ese templo, para ese lugar de reunión y congregarme allí con el pueblo del Señor? Porque en esa acción, es ahí donde se agrada a Dios de sus hijos. Porque no es nada más que adorar y alabar a Dios de labios, tiene que ser también con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y ese es el sacrificio que muchas personas no quieren dar, no quieren hacer. Además de eso, la voluntad de Dios se muestra no solamente ahí en el capítulo 10 de Hebreo, que dice no nos dejemos de congregar, sino claramente dice tiene que haber un despliegue de dones en el cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo da los dones para que sean ejercitados para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted está sentado en su casa y no se congrega, puede ser que usted esté ejerciendo el don con su esposo y sus hijos, pero no con la iglesia. Ahí no hay desarrollo de don ninguno. Segundo, las virtudes que tienen que florecer en medio de una congregación. ¿Cómo nosotros vamos a aprender lo que es el perdonarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a aprender el ser misericordiosos y amables los unos con los otros? ¿Cómo vamos a aprender eso si yo estoy en mi casa? Es obvio que en mi casa posiblemente no tenga ningún problema. Ahí estoy tranquilito, nadie me molesta, ni yo molesto a nadie. Y es muy triste también, yo siempre lo he dicho, caramba, ¿cómo es posible que si nosotros nos reunimos 4 horas a la semana surjan tantos problemas en los hermanos? Es increíble que son 4 horas que debemos de venir, entrar por esas puertas, a adorar y a irnos con ese espíritu de adoración y que aún así surjan tantos problemas y discusiones y dificultades entre los hermanos. Pero así somos. Pero si esos problemas que surgen precisamente es lo que van cultivando virtudes que son necesarias, que van adornando mi vida como cristiana. Me van haciendo más paciente, más compasivo, más misericordioso. Reconozco cuando hay un hermano necesitado y hay que darle una mano. Reconozco, estoy expuesto a todo eso glorioso que el Señor está haciendo con su iglesia hoy día. Y por esa razón, valga la aclaración, hoy día tenemos templos, tenemos lugares que la iglesia usa para congregarse y tener un tiempo de comunión con el Señor. Hay muchas razones por las cuales tenemos templos, pero en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de nada de eso. Después vamos a ver, después que le dé la oportunidad a algunos hermanos de seguir conversando, razones básicas para la ausencia del templo. Hermana, usted quería decir algo. Uh-huh.
Sí. Exactamente. Y traer a las personas, cuando uno les predica, personas en medio de crisis y de situaciones muy difíciles en su vida, personas que quizás usted no llevaría a su casa, las trae al templo, las trae a la iglesia. O sea, hay muchas razones por las cuales es un beneficio nosotros congregarnos. Además de eso, hermanos, yo estoy muy seguro que ninguno de nosotros le puede añadir nada a nuestra justificación. Ninguno. Ya eso está hecho. Lo dice Romanos 5:1. Justificados pues justificados pues tenemos paz para con Dios. No hay que añadirle a nuestra justificación. Por eso no es basada en obras. Pero hay muchos que están tomando ahora esta idea y la están llevando, como todo lo que hacemos nosotros los hombres, con las verdades preciosas que el Señor nos da. Y lo llevan entonces al extremo, donde como que ya estamos justificados, no tenemos que estar preocupados por lo que somos o lo que hacemos, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo nadie le va a añadir a la justificación. Y es más, lo que yo voy a decir en este momento, según ellos, es un error grave doctrinalmente. Pero hermanos, no podemos ignorar otros pasajes bíblicos donde el Señor nos manda a no darle lugar al diablo, a no contristar el Espíritu Santo, a no errar, a hacer su voluntad. Y dice ahí el Salmo, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Ahí lo dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Hay una gratificación en el ser humano cuando es fiel para con Dios. Acuérdense, no es que tenemos que ser fieles para ganarnos, no, ahí sí estaríamos equivocados. Pero cuando yo le soy fiel al Señor, yo voy a recibir una gratificación, una paz que me va a ayudar mucho en mi vida cristiana. Y cuando la persona deja de congregarse, hermanos, empiezan los problemas uno tras otro, y uno tras otro. Yo no sé por qué, pero eso, por lo menos eso es lo que yo estoy viendo con mis ojos, oyendo con mis oídos. Es un patrón de que la persona se deja de congregar por cualquier razón, y ahí se ve que empieza. Por algo es. Por algo es. Entonces, hay que prestar atención, porque la idea de congregarnos nosotros en un lugar, no es de nosotros los hombres. Así es la voluntad de Dios. Como expresan los salmistas, te lavaré en medio de la congregación de tu pueblo. Jesús te quería decir algo. Y es lo que yo tengo que cultivar. Yo no me puedo dejar engañar. Yo tengo que cultivar ese gozo en mí de decir, ay, mañana es día de congregarme, mañana es día de ir a estar allí en la casa del Señor, de adorarlo, de alabarlo, hermano. Ese debe de ser el deseo natural del creyente. Ese deseo natural puede atrofiarlo la carnalidad y el pecado. Y por eso es que hay que abrir los ojos. Y si yo no estoy sintiendo ese deseo genuino, usted tiene que comenzar a orar y pedirle, Señor, por favor, pon en mí ese gozo de decir, yo quiero estar en tu casa, porque si no está, alguna anomalía hay en su salud espiritual. Porque es natural que el cristiano quiera esto que estamos nosotros. Y es más, que cuando no pueda tenerlo, lo sufra. Esa es la idea, ¿sí, hermano Eladio? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos a ayudarnos, venimos a aprender de Dios, venimos a alimentarnos de la palabra. No venimos a este lugar para ser más santos, porque el Espíritu no nos hace santos. No. Santo nos hace cuanto más nosotros le damos lugar. Así es. Entonces, cuando nos reunimos y estamos en
Y enseñamos a otros también. Que enseñamos a otros. No solamente lo usamos para nosotros, sino también nos sirve para enseñarle a otras personas. Así mismo. Como dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Yo voy recibiendo del Señor y va rebosando y va salpicando a todo el que esté a mi alrededor. Esa es una de las prácticamente razones para congregarnos. Pero hermanos, la adoración. La adoración es presencia y actitud. ¿Oyeron? Presencia y actitud es la adoración. Luego viene la alabanza, que ya es cuando esa actitud de adoración se expresa, se encanto en oración, en acciones de gracia, usted lo expresa y esas son alabanzas al Señor. Está también que Dios dice, esta es casa de oración, donde venimos a poner nuestras necesidades y el Señor está ahí para escucharnos. Dice, ¿cuántos beneficios hay en lo que es congregarnos? Yo quería compartir razones básicas por la cual no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. Y ya con esto después nos quedarán 5 minutos, que si usted quiere decir algo más, pues lo agrega a la clase. Sí. Pero es una cosa que hemos aprendido, por lo menos hasta aquí, antes de repetir estas razones básicas para la ausencia del templo, es esta calle singular, es de oro, puro, transparente. Ese es el material que Dios la hizo. Él la está describiendo como ha descrito las puertas, los muros, los cimientos. Implica un lugar santo, un lugar de delicias, un lugar que está el rey, por eso es un lugar ostentoso. Pero estuvimos viendo, aprendiendo también, que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con los libros que hay por ahí saliendo acerca de describiendo la Nueva Jerusalén o el tercer cielo. Mucho cuidado con eso. Hemos aprendido que no va a haber templo allí. La razón específica primera es el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. ¿Por qué no hay templo? Ya pasó el tiempo del mal. Ya pasó el tiempo donde hay que designar lugares entre los lugares paganos para uno decir, esta es casa de Dios, allí yo voy, me voy a congregar con el pueblo, y usted sale diciendo, estuve en medio de la presencia y el pueblo de Dios. Que es uno de los detalles que menciona Ezequiel 40 al 48, es que ese templo no va a compartir su propiedad con ningún edificio pagano. Cosa que hoy día no es así, porque está rodeado de cementerios y palacios. Pero en el caso de la Nueva Jerusalén ya pasó el tiempo del mal. Por tanto, ya no hace falta sacerdote que interceda. Por eso es que después del milenio, hace así, Cristo entrega el reino al Padre. Lo entrega, ya, no hace falta ya más sacerdocio. Se acabó el estar intercediendo por el pueblo. ¿Por qué? Porque ya no pecado, no maldad, no necesidades. Ya se acabó lo que es la oración. Ni hace falta sacerdote que interceda, ni hace falta sacerdote que instruya. Por tanto, ahí termina el ministerio sacerdotal de Jesucristo. No hace falta el altar de bronce. Ustedes saben que el altar de bronce es la pieza que tipifica el infierno. Pero ya como todo es santo, y valga la redundancia, todo es santo y no va a volver a corromperse, porque no pensemos que va a suceder lo que con Noé, que Dios decidió dejar una familia y de esa familia mire el resultado de lo que tenemos hoy día. Eso no va a suceder ya en la Nueva Jerusalén. Al ser eliminado toda naturaleza pecaminosa, ya no hace falta el altar de bronce, no hace falta el lavacro, que era el lavamiento con agua porque todo es puro,
No hace falta el altar del incienso, que vienen a representar las oraciones, pues ya no hay necesidades, no hay oración. No hace falta el candelero, porque Cristo es la lumbrera. No hace falta el propiciatorio, porque Dios está en medio de su pueblo. En fin y al cabo, toda la ciudad es un glorioso tabernáculo. Por tanto, no hay que estar separando lo sagrado de lo profano, porque todo es sagrado. Y esa es la razón por la cual no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. ¿Sí, Cecilia? Bueno, no, hay un trono, va a haber un trono establecido y de ese trono sale el río. En fin y al cabo, pero eso lo vamos a estar estudiando en el capítulo 22 de Apocalipsis. Pero por lo menos ya sabemos por qué una sola calle, porque prácticamente va a ser un lugar residencial, más que todo. De residencial, prácticamente el único centro que va a haber es el trono del Cordero, porque Cristo lo vamos a ver cara a cara, Él va a estar allí en cuerpo humano y lo vamos a ver allí cara a cara y vamos a tener una relación personal con Cristo. Así que yo me imagino que el resto de nuestra vida va a ser adoración y alabanza. Eso es todo lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Bueno, ya acuérdate que todo paralelismo que hay entre la vida del cristiano y la ciudad es llegar allí. Porque a la vez que lleguemos allí, al recibir nosotros una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, va a ser necesidades distintas y paralelismos distintos a los que estamos hoy día acostumbrados. Por eso que lo veo en la puerta, no tanto dentro, sino en la puerta, lo que es la perla. En fin. Ok, hermano, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. Perdón, Roberto, dígame. Bueno, pero depende, si puede ser breve. Uh-huh. Sí, es cierto. Claro. No veo diferencia. Es un concepto un poco errado de pensar que una poesía o una palabra o una alabanza aquí no se puede hacer y en el culto hogar se puede hacer. No hay diferencia. Bueno, yo estoy de acuerdo que todas nuestras reuniones, no importa donde quiera que estemos, primeramente tienen que ser caracterizadas por ser cristocéntricas, que sea basada en Dios, en Cristo, en la adoración a Él y en la exaltación a Él. Ahora, estamos hablando ahora aquí de cultos y sus naturalezas. Hay diferentes naturalezas de culto en el cristiano. El culto de oración no es igual que el culto de adoración, aunque los dos son adoración. En el culto de oración uno dedica más tiempo a hablar con el Señor. Hay cultos que pueden ser de talento, hay cultos que pueden ser, hay diferentes índoles de culto, que es cierto, el Dios es el mismo y debe de permanecer nuestra mentalidad cristocéntrica, pero hay cultos que son diseñados y designados para una adoración a Dios, que así como yo veo este culto magno que tenemos nosotros los domingos, es de adoración al Señor. No es diferente el del miércoles, pero el del miércoles es otro tipo de índole de culto, otro tipo de naturaleza. En eso sí hay diferencias en nuestras reuniones. ¿Okay? Bueno, yo creo que se ha ido el tiempo, hermano René. Me guarda el pensamiento y la semana que viene nos lo comparte. Okay, podemos en pie y nos despedimos.
Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú cada día te vas, Señor, alimentando nuestra fe para tener una perspectiva correcta y bíblica de lo que tú tienes para nosotros y de todo el significado, Señor, que encierra estas descripciones de la Nueva Jerusalén. Más que todo, Señor, te damos gracias porque hoy día nosotros somos tu templo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad para que te podamos ser de agrado. Queremos pedir, Señor, que ahora que va a empezar el culto de adoración, tú seas glorificado y bendigas todo lo que vamos a hacer aquí en este lugar, que es un lugar santo, separado y dedicado para la comunión y la reunión tuya con tu pueblo. En Jesús, amén.